Las muertes más extrañas de la historia antigua, explicadas en pocos minutos. 1. Esquilo. Esquilo entra en esta historia porque no representa solo un nombre antiguo. Su historia muestra cómo un nombre puede convertirse en símbolo de miedo, ambición o pérdida. En el mundo antiguo, el poder rara vez era limpio. Siempre estaba mezclado con miedo, religión, herencia, guerra, familia y memoria. Pero el detalle que vuelve este caso más oscuro es que detrás de Esquilo no hay solo curiosidad histórica. Hay una tensión entre lo que la gente creía, lo que el poder necesitaba y lo que la memoria decidió conservar. La historia no se vuelve inquietante solo por lo que pasó, sino por lo que revela sobre las personas que vivieron alrededor de ese poder. A diferencia de una biografía normal, esta parte de la historia importa porque muestra una consecuencia. Cuando una cultura, una corte o un imperio acepta ciertas reglas, tarde o temprano alguien paga el precio. Algunas muertes parecen leyenda, pero sobreviven porque revelan cómo el mundo antiguo explicaba destino, ironía y castigo. Por eso Esquilo funciona como advertencia. Su caso sigue funcionando porque muestra que el pasado no desaparece cuando termina el hecho. Se queda como advertencia. No es solamente pasado. Es una escena donde el poder humano queda expuesto en su forma más frágil, más ambiciosa o más brutal. 2. Drakon. Drakon entra en esta historia porque no representa solo un nombre antiguo. Su historia muestra cómo un nombre puede convertirse en símbolo de miedo, ambición o pérdida. En el mundo antiguo, el poder rara vez era limpio. Siempre estaba mezclado con miedo, religión, herencia, guerra, familia y memoria. Pero el detalle que vuelve este caso más oscuro es que detrás de Drakon no hay solo curiosidad histórica. Hay una tensión entre lo que la gente creía, lo que el poder necesitaba y lo que la memoria decidió conservar. La historia no se vuelve inquietante solo por lo que pasó, sino por lo que revela sobre las personas que vivieron alrededor de ese poder. A diferencia de una biografía normal, esta parte de la historia importa porque muestra una consecuencia. Cuando una cultura, una corte o un imperio acepta ciertas reglas, tarde o temprano alguien paga el precio. Algunas muertes parecen leyenda, pero sobreviven porque revelan cómo el mundo antiguo explicaba destino, ironía y castigo. Por eso Drakon funciona como advertencia. Su caso sigue funcionando porque muestra que el pasado no desaparece cuando termina el hecho. Se queda como advertencia. No es solamente pasado. Es una escena donde el poder humano queda expuesto en su forma más frágil, más ambiciosa o más brutal. Ahora, antes de continuar, si te gusta entender el lado más oscuro de la historia sin rodeos, deja tu like y suscríbete al canal. Eso ayuda a que este tipo de contenido llegue a más personas. Sigamos. 3. Craso. Craso entra en esta historia porque no representa solo un nombre antiguo. Su historia muestra cómo un nombre puede convertirse en símbolo de miedo, ambición o pérdida. En el mundo antiguo, el poder rara vez era limpio. Siempre estaba mezclado con miedo, religión, herencia, guerra, familia y memoria. Pero el detalle que vuelve este caso más oscuro es que detrás de Craso no hay solo curiosidad histórica. Hay una tensión entre lo que la gente creía, lo que el poder necesitaba y lo que la memoria decidió conservar. La historia no se vuelve inquietante solo por lo que pasó, sino por lo que revela sobre las personas que vivieron alrededor de ese poder. A diferencia de una biografía normal, esta parte de la historia importa porque muestra una consecuencia. Cuando una cultura, una corte o un imperio acepta ciertas reglas, tarde o temprano alguien paga el precio. Algunas muertes parecen leyenda,
pero sobreviven porque revelan, como el mundo antiguo explicaba, destino, ironía y castigo. Por eso Craso funciona como advertencia. Su caso sigue funcionando porque muestra que el pasado no desaparece cuando termina el hecho. Se queda como advertencia. No es solamente pasado. Es una escena donde el poder humano queda expuesto en su forma más frágil, más ambiciosa o más brutal. 4. Arrio. Arrio entra en esta historia porque no representa solo un nombre antiguo. Su historia muestra cómo un nombre puede convertirse en símbolo de miedo, ambición o pérdida. En el mundo antiguo, el poder rara vez era limpio. Siempre estaba mezclado con miedo, religión, herencia, guerra, familia y memoria. Pero el detalle que vuelve este caso más oscuro es que detrás de Arrio no hay solo curiosidad histórica. Hay una tensión entre lo que la gente creía, lo que el poder necesitaba y lo que la memoria decidió conservar. La historia no se vuelve inquietante solo por lo que pasó, sino por lo que revela sobre las personas que vivieron alrededor de ese poder. A diferencia de una biografía normal, esta parte de la historia importa porque muestra una consecuencia. Cuando una cultura, una corte o un imperio acepta ciertas reglas, tarde o temprano alguien paga el precio. Algunas muertes parecen leyenda, pero sobreviven porque revelan cómo el mundo antiguo explicaba destino, ironía y castigo. Por eso Arrio funciona como advertencia. Su caso sigue funcionando porque muestra que el pasado no desaparece cuando termina el hecho. Se queda como advertencia. No es solamente pasado. Es una escena donde el poder humano queda expuesto en su forma más frágil, más ambiciosa o más brutal. 5. Cleopatra. Cleopatra entra en esta historia porque no representa solo un nombre antiguo. Su historia muestra cómo un nombre puede convertirse en símbolo de miedo, ambición o pérdida. En el mundo antiguo, el poder rara vez era limpio. Siempre estaba mezclado con miedo, religión, herencia, guerra, familia y memoria. Pero el detalle que vuelve este caso más oscuro es que detrás de Cleopatra no hay solo curiosidad histórica. Hay una tensión entre lo que la gente creía, lo que el poder necesitaba y lo que la memoria decidió conservar. La historia no se vuelve inquietante solo por lo que pasó, sino por lo que revela sobre las personas que vivieron alrededor de ese poder. A diferencia de una biografía normal, esta parte de la historia importa porque muestra una consecuencia. Cuando una cultura, una corte o un imperio acepta ciertas reglas, tarde o temprano alguien paga el precio. Algunas muertes parecen leyenda, pero sobreviven porque revelan cómo el mundo antiguo explicaba destino, ironía y castigo. Por eso, Cleopatra funciona como advertencia. Su caso sigue funcionando porque muestra que el pasado no desaparece cuando termina el hecho. Se queda como advertencia. No es solamente pasado. Es una escena donde el poder humano queda expuesto en su forma más frágil, más ambiciosa o más brutal. 6. Empedocles. Empedocles entra en esta historia porque no representa solo un nombre antiguo. Su historia muestra cómo un nombre puede convertirse en símbolo de miedo, ambición o pérdida. En el mundo antiguo, el poder rara vez era limpio. Siempre estaba mezclado con miedo, religión, herencia, guerra, familia y memoria. Pero el detalle que vuelve este caso más oscuro es que detrás de Empedocles no hay solo curiosidad histórica. Hay una tensión entre lo que la gente creía, lo que el poder necesitaba y lo que la memoria decidió conservar. La historia no se vuelve inquietante solo por lo que pasó, sino por lo que revela sobre las personas que vivieron alrededor de ese poder. A diferencia de una biografía normal, esta parte de la historia importa porque muestra una consecuencia. Cuando una cultura, una corte o un imperio acepta ciertas reglas, tarde o temprano alguien paga el precio.
Algunas muertes parecen leyenda, pero sobreviven porque revelan cómo el mundo antiguo explicaba destino, ironía y castigo. Por eso Empedocles funciona como advertencia. Su caso sigue funcionando porque muestra que el pasado no desaparece cuando termina el hecho. Se queda como advertencia. No es solamente pasado, es una escena donde el poder humano queda expuesto en su forma más frágil, más ambiciosa o más brutal. 7. Heraclito. Heraclito entra en esta historia porque no representa solo un nombre antiguo. Su historia muestra cómo un nombre puede convertirse en símbolo de miedo, ambición o pérdida. En el mundo antiguo, el poder rara vez era limpio. Siempre estaba mezclado con miedo, religión, herencia, guerra, familia y memoria. Pero el detalle que vuelve este caso más oscuro es que detrás de Heraclito no hay solo curiosidad histórica. Hay una tensión entre lo que la gente creía, lo que el poder necesitaba y lo que la memoria decidió conservar. La historia no se vuelve inquietante solo por lo que pasó, sino por lo que revela sobre las personas que vivieron alrededor de ese poder. A diferencia de una biografía normal, esta parte de la historia importa porque muestra una consecuencia. Cuando una cultura, una corte o un imperio acepta ciertas reglas, tarde o temprano alguien paga el precio. Algunas muertes parecen leyenda, pero sobreviven porque revelan cómo el mundo antiguo explicaba destino, ironía y castigo. Por eso, Heraclito funciona como advertencia. Su caso sigue funcionando porque muestra que el pasado no desaparece cuando termina el hecho. Se queda como advertencia. No es solamente pasado. Es una escena donde el poder humano queda expuesto en su forma más frágil, más ambiciosa o más brutal. 8. Agatocles. Agatocles entra en esta historia porque no representa solo un nombre antiguo. Su historia muestra cómo un nombre puede convertirse en símbolo de miedo, ambición o pérdida. En el mundo antiguo, el poder rara vez era limpio. Siempre estaba mezclado con miedo, religión, herencia, guerra, familia y memoria. Pero el detalle que vuelve este caso más oscuro es que detrás de Agatocles no hay solo curiosidad histórica. Hay una tensión entre lo que la gente creía, lo que el poder necesitaba y lo que la memoria decidió conservar. La historia no se vuelve inquietante solo por lo que pasó, sino por lo que revela sobre las personas que vivieron alrededor de ese poder. A diferencia de una biografía normal, esta parte de la historia importa porque muestra una consecuencia. Cuando una cultura, una corte o un imperio acepta ciertas reglas, tarde o temprano alguien paga el precio. Algunas muertes parecen leyenda, pero sobreviven porque revelan cómo el mundo antiguo explicaba destino, ironía y castigo. Por eso Agatocles funciona como advertencia. Su caso sigue funcionando porque muestra que el pasado no desaparece cuando termina el hecho. Se queda como advertencia. No es solamente pasado. Es una escena donde el poder humano queda expuesto en su forma más frágil, más ambiciosa o más brutal. 9. Valentiniano. Valentiniano entra en esta historia porque no representa solo un nombre antiguo. Su historia muestra cómo un nombre puede convertirse en símbolo de miedo, ambición o pérdida. En el mundo antiguo, el poder rara vez era limpio. Siempre estaba mezclado con miedo, religión, herencia, guerra, familia y memoria. Pero el detalle que vuelve este caso más oscuro es que detrás de Valentiniano no hay solo curiosidad histórica. Hay una tensión entre lo que la gente creía, lo que el poder necesitaba y lo que la memoria decidió conservar. La historia no se vuelve inquietante solo por lo que pasó, sino por lo que revela sobre las personas que vivieron alrededor de ese poder. A diferencia de una biografía normal, esta parte de la historia importa porque muestra una consecuencia. Cuando una cultura,
Una corte o un imperio acepta ciertas reglas. Tarde o temprano, alguien paga el precio. Algunas muertes parecen leyenda, pero sobreviven porque revelan cómo el mundo antiguo explicaba destino, ironía y castigo. Por eso Valentiniano funciona como advertencia. Su caso sigue funcionando porque muestra que el pasado no desaparece cuando termina el hecho. Se queda como advertencia. No es solamente pasado. Es una escena donde el poder humano queda expuesto en su forma más frágil, más ambiciosa o más brutal. 10. Filipo de Macedonia. Filipo de Macedonia entra en esta historia porque no representa solo un nombre antiguo. Su historia muestra cómo un nombre puede convertirse en símbolo de miedo, ambición o pérdida. En el mundo antiguo, el poder rara vez era limpio. Siempre estaba mezclado con miedo, religión, herencia, guerra, familia y memoria. Pero el detalle que vuelve este caso más oscuro es que detrás de Filipo de Macedonia no hay solo curiosidad histórica. Hay una tensión entre lo que la gente creía, lo que el poder necesitaba y lo que la memoria decidió conservar. La historia no se vuelve inquietante solo por lo que pasó, sino por lo que revela sobre las personas que vivieron alrededor de ese poder. A diferencia de una biografía normal, esta parte de la historia importa porque muestra una consecuencia. Cuando una cultura, una corte o un imperio acepta ciertas reglas, tarde o temprano alguien paga el precio. Algunas muertes parecen leyenda, pero sobreviven porque revelan cómo el mundo antiguo explicaba destino, ironía y castigo. Por eso, Filipo de Macedonia funciona como advertencia. Su caso sigue funcionando porque muestra que el pasado no desaparece cuando termina el hecho. Se queda como advertencia. No es solamente pasado. Es una escena donde el poder humano queda expuesto en su forma más frágil, más ambiciosa o más brutal. 10 historias, 10 formas de mirar el lado oscuro del pasado. Algunas terminaron con muerte, otras con silencio, otras con ruinas, miedo o memoria rota. Pero el patrón es claro. La historia no está hecha solo de grandes nombres y fechas. También está hecha de consecuencias, de decisiones que parecían útiles en su momento y que después se convirtieron en tragedia. Si este video te ayudó a entender mejor las muertes más extrañas de la historia antigua, compártelo con alguien que también ame la historia. Deja tu like y suscríbete para ver más relatos del pasado. Gracias por mirar y nos vemos en el próximo video.